Rafita, ¿qué pasa, gente? Hoy venimos con la guía sobre el Sarcosuchus, que es un animal bastante interesante, así que vamos allá. La comida favorita del Sarcosuchus vendría siendo el kibble regular, seguido de la carne de cordero, la carne prime, la carne de cordero cocinada y la carne prime cocinada. En pantalla estamos viendo todas las zonas de respawn del Sarcosuchus. Ya saben que pueden pausar la pantalla y verlo más detenidamente. En la descripción de este video tienen un link que los va a llevar a la wiki del dino con mucha información como esta que estamos viendo en pantalla y mucho más. Para el primer método de tameo vamos a utilizar la típica trampa con rampas. Inclusive yo mientras construía mi trampa apareció nuestro amigo el Sarcosuchus y tuve que improvisadamente hacerlo caer dentro de ella. Fue bastante sencillo, la verdad. Recomendable hacer esta trampa de al menos 2 marcos de altura, ya que como pueden ver con un simple salto nuestro Caprosuchus casi se nos escapa. Así que decidí ponerle 2 de altura más. Estos serían los materiales necesarios para dejar inconsciente a un Sarcosuchus nivel 150, la verdad son muy pocos. Un Sarcosuchus nivel 150 en un server de tameo por 1 utilizando su comida favorita tomaría más o menos 12 a 13 minutos y no necesitaría ningún narcótico. Utilizando carne de cordero o carne prime todavía se puede tamear bastante rápido. Observen cómo con sus saltos se mete él solito a nuestra trampa. Con mucho cuidado y guardando distancias podemos atraerlo hasta trampas para osos pequeñas y hacerlo caer en ellas, ya que es estuneable con estas. Luego construir una trampa alrededor utilizando por ejemplo cimientos y marcos. Mucho cuidado y evitar que nos atrape en sus mandíbulas, ya que nos vaya desgastando poco a poco la armadura y si no tenemos con qué defendernos vamos a estar en graves problemas. Inclusive puede desmontarnos hasta de nuestra montura voladora. Como pueden ver, la montura del Caprosuchus se desbloquea al nivel 39 y se craftea en nuestro inventario. Estando en la montura de nuestro Caprosuchus vamos a poder empuñar armas, herramientas, entre otras cosas. Con su clic izquierdo este animal tiene una mordida que puede llegar a hacer buen daño. Solo hay que tener cuidado contra quién o contra quienes nos enfrentamos, ya que este animal no tiene mucha vida. Independientemente de para qué lo vayamos a utilizar, recomendaría subirle un poco el peso para poder movernos sin ningún problema y un poquito la salud para que no nos lo vayan a matar fácilmente. Con su clic derecho o ataque secundario lleva a cabo un salto que puede ser muy bueno para viajar de un sitio a otro bastante rápido. En sí este es un ataque para lanzarnos en contra de nuestros enemigos y atraparlos en nuestras mandíbulas para luego combinarlo con un clic izquierdo o ataque primario y hacerle daño mientras está atrapado en nuestras mandíbulas. Si estamos demasiado cerca de nuestro objetivo podemos darle a la tecla C y vamos a atraparlo sin tener que abalanzarnos desde una distancia larga. Esta sería la lista de las criaturas terrestres que podemos atrapar con la mandíbula de nuestro Caprosuchus. Esta sería la lista de las criaturas voladoras que podemos atrapar con nuestro Caprosuchus. Esta sería la pequeña lista de criaturas acuáticas que podemos atrapar con nuestro Caprosuchus. Utilizando este abalanzamiento sobre criaturas no agarrables, igualmente vamos a poder infligirle daño. Con este mismo ataque y una buena puntería podremos desmontar de su montura a otros supervivientes enemigos. Esta es la lista de todas las criaturas de las que un Caprosuchus nos puede desmontar, tanto salvaje como domesticado. El Sarcosuchus es un animal completamente acuático, rápido en el agua y con un oxígeno ilimitado. Inclusive es bueno hasta para el combate. En el agua también puede utilizar su salto de abalanzamiento. Guachos, guachas, guachines, chao.